Esta serie de videos tienen el propósito de hacer entender que nosotros nos encontramos aquí, a punto, a punto de que se desencadenen todas las profecías que estaban escritas para el último tiempo. Y es que nosotros nos encontramos aquí, viviendo en el último tiempo. 2000 años atrás vino el Señor Jesucristo. E inmediatamente después del Señor empezaron a escribirse todas las cartas apostólicas, muy cerquito al tiempo del Señor. Aquí se empezaron a escribir y se terminaron de escribir todas las cartas. La última fue la revelación del Apocalipsis, en donde el Señor Jesucristo personalmente se le revela al apóstol Juan, su discípulo amado, cuando el discípulo amado del Señor debe haber tenido cerca de unos 90 años y estaba desterrado en la isla de Patmos. Con eso se cerró la visión, se cerró la profecía, se completó el canon de las Escrituras. Pero el apóstol Juan, antes de ser desterrado a la isla de Patmos, alcanzó a escribir 3 epístolas, la primera, segunda y tercera carta de la epístola del apóstol Juan a la iglesia. En la primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, el apóstol dice esto: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Voy a repetir las palabras del apóstol Juan. Estas son las palabras del apóstol San Juan en su primera epístola a la iglesia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí hay mucha información, obviamente dada por el Espíritu Santo de Dios, que estaba inspirando al apóstol Juan. Primero dice que ya es el último tiempo. O sea, 2000 años antes de nuestra era actual, en que nos encontramos aquí, ya había iniciado el último tiempo. Esa es la primera cosa. Dice el apóstol que la iglesia tenía conocimiento del anticristo, de la venida, de que tenía que venir un anticristo, un personaje contrario a Cristo, que se iba a poner en contra de Cristo y en vez de Cristo. Eso es el anticristo, es un personaje. Entonces dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Desde que el hombre fue creado hasta nuestra fecha actual, siempre ha habido oposición al Creador. Pero es interesante que el anticristo, la figura del anticristo, viene inmediatamente después de la manifestación de nuestro bendito Señor Jesucristo, cuando nace en Belén de una virgen y Él en persona empieza a predicar a los hombres su palabra. Se manifiesta personalmente nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, hecho un poco menor que los hombres, que los ángeles. Vino en humillación el Señor, vino en forma humana, pero sus palabras se dejaron oír con fuerza. Y desde que el Señor vino al mundo, desde que Cristo Jesús vino al mundo, desde ese momento empezó la fuerza anticristo, el espíritu del anticristo. Empezó inmediatamente la oposición a Cristo, la cual se ha venido agudizando mucho más en este tiempo. Han pasado 2000 años, ¿verdad? Pero antes del Señor Jesucristo, cuando Él vino en carne y hueso al mundo, siempre hubieron hombres que se opusieron a Dios, personas que se pusieron en contra de Dios y alborotando al pueblo, influyendo en el pueblo para ponernos en contra de Dios. Yo me quiero referir al primer personaje, al primer poderoso de la tierra, aquel que en el libro de Génesis capítulo 10, versículo 8, dice que fue el primer poderoso en la tierra. Tú puedes leer en Génesis capítulo 10, versículo 8 acerca de Nimrod, el gestor, el articulador de la Torre de Babel, de la ciudad de Babel, en donde se construyó la Torre de Babel. Todo esto fue el primer globalismo. Ya antes, mucho antes de Cristo, después que el Señor hizo el diluvio universal y castigó al mundo entero en los días de Noé,
tiempo muy cercano a ese periodo en adelante, vino este hombre, Nimrod, y propuso a los hombres construir un sistema global, aparte de Dios, para llegar al cielo, usar de las bendiciones de Dios, pero sin el Dios de las bendiciones. Obtener todo lo creado por Dios, las bendiciones, el cielo si fuera posible. Por eso querían construir una torre que llegara hasta el mismo cielo, pero sin el Dios de los cielos. O sea, adquirir para ellos todos los beneficios del Dios creador, de su creación, pero sin el Dios de la creación. Vamos a ir a Génesis 11 para leer acerca de esto que ocurrió en el principio. O sea que es importante recordar lo que ocurrió al principio de la creación. Hay que ponerse a pensar que Dios hizo a Adán. Inmediatamente pasaron no más de 1000 años y vino el diluvio, en donde Dios castigó a la raza humana, porque comenzaron a tener vicios contra naturaleza, como lo he explicado en otras ocasiones. Pero hay que leer Génesis 6. Hay que leer Génesis capítulo 6 para darse cuenta por qué el Señor castigó al mundo antiguo y lo mató entero, lo destruyó entero. No quedó ser humano ni ningún ser viviente en la tierra. Dios castigó al mundo entero con un cataclismo universal, un diluvio. Y les preservó la vida a Noé y 7 con él, 8 en total. Inmediatamente de eso viene este episodio, muy cerquita, el episodio de la Torre de Babel. Dice Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, que es precisamente a lo que el hombre quiere llegar hoy en día, un mundo globalizado. Y vamos a ver lo nefasto que es este sistema para el mismo ser humano. Qué nefasto es para la raza humana estar así, globalizados, teniendo todos un mismo lenguaje, un mismo sentir, viviendo como un solo mundo, un solo país mundial. Eso es nefasto para el ser humano y eso quedó demostrado siempre en la Biblia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis capítulo 11, versículo 1. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, este versículo 4 que estoy leyendo ahora es muy importante. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, hasta el mismo cielo. Eso pretendían ellos. Cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Estas personas acá, esta humanidad globalizada, estaba haciendo planes a espaldas de Dios. Pero ¿saben qué? Ellos nombran a Dios en forma indirecta, al decir, por si fuéramos esparcidos. ¿De quién se estaban refiriendo? ¿Quién los podía esparcir? Ellos ya sabían que Dios había destruido todo el mundo con un diluvio en los días de Noé. Ya lo sabían. Y ellos hablan a espaldas de Dios, teniendo Dios a sus espaldas como su enemigo. No eran amigos de Dios. Este era el estado de la raza humana inmediatamente después que Dios les perdonó la vida en el diluvio. Estos son los descendientes de Noé. Y uno de los descendientes de Noé, uno de los 3 hijos de raza negra, Cam, fue el que tuvo a Nimrod. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Estos son distintivos del globalismo de Nimrod, ya casi 3000 años atrás antes de Cristo. Y han comenzado la obra, dice el Señor, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Y aquí cuando se dice descendamos, se ve claramente que es la Trinidad de Dios en acción, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra,
y dejaron de edificar la ciudad. Esa ciudad se llamaba Babel, y ese sistema mundial para llegar al cielo era la Torre de Babel. Versículo 9 del capítulo 11 de Génesis. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel. Por esto fue llamado el nombre de ella, de la torre, Babel. Porque allí confundió, es decir, Dios creó los idiomas. Dios aquí creó los idiomas para separar a los hombres en naciones soberanas, que tuvieran un rey cada una, independientes y soberanas con soberanía. Dios no quiere el globalismo. Eso es del anticristo. El globalismo es del espíritu de iniquidad, de esa acción, de ese misterio de iniquidad que se está manifestando hoy ya en este tiempo. Por esto fue llamado el nombre de ella, de la torre, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es decir, aquí tenemos a la humanidad unida bajo un líder que se llamaba Nimrod, y es que ellos querían poder tener acceso a todas las bendiciones de Dios, pero sin el Dios de las bendiciones. El aire, el oxígeno, la vida, la naturaleza, la energía, la prosperidad, la ciencia, la bendición, que todo proviene del Creador, de Dios. Dice Juan en su primera carta, o sea, el Evangelio de Juan, por Él, por el Señor Jesucristo, el Verbo, todas las cosas han sido hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero ya aquí vemos una sociedad globalizada queriendo usurpar de Dios todos sus beneficios, pero no quieren al Dios de los beneficios. Saben, amigos, que hoy en día no estamos tan distintos a esto. Hay mucha gente religiosa, católica, evangélica, que abraza religiones, que quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere al Dios de las bendiciones. Cuando el apóstol Juan escribe la carta del Apocalipsis, la revelación que Jesucristo le dio, al final dice que el espíritu de la iglesia en amor al Señor es, y el espíritu y la iglesia dicen, la esposa dicen, ven, ven, dulce y amado Señor Jesús, queremos ver tu rostro, estar contigo. Ese es el espíritu que opera en la iglesia, el sentimiento de la genuina iglesia de Cristo. Todos aquellos que han sido rociados por la sangre de Cristo quieren ver al Señor, estar con Él. Pero las gentes religiosas del mundo que no son de Cristo dicen, el Señor es hermoso, que Dios te bendiga, yo amo a Dios, le doy gracias a Dios porque Él me bendice con un nuevo día, y quiero las bendiciones tuyas, Dios, para que bendigas mi familia. Bueno, no voy a nombrar más la iglesia no piensa así, voy a nombrar las gentes de acá del mundo. Que tú bendigas mi familia, mi trabajo, prosperes mi vida, sígueme enviando tus bendiciones, Dios, y tú quédate arriba, sigue arriba. No vengas a este mundo, sigue bien arriba para que yo goce de una vida terrenal acá, con tus bendiciones, pero sin tu persona. No es muy distinto, ¿verdad? No es muy distinto. Un genuino salvado por la sangre de Cristo, aquel que ha entendido quién es el Señor, lo que hizo Cristo en la cruz, cómo Dios ama al ser humano, esa persona, nacida de nuevo, salvada realmente por Cristo, anhela ver al Señor y juntarse y reunirse con Él. Pero aquí vemos cómo está la sociedad. En realidad, cómo ha estado siempre la sociedad humana. Quiere los beneficios de Dios, pero no al Dios de los beneficios. Y Dios confundió las lenguas de estos seres humanos y los esparció. Dios quiere reinos, con reyes que gobiernen esas naciones soberanamente. Y no quiere un mundo globalizado. Eso lo quiere el anticristo. Volvamos a la primera carta de Juan. Bueno, Juan dice aquí que ya estamos ya es el último tiempo, dice el apóstol Juan. Ya es el último tiempo, figúrense ustedes. Dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, desde que Cristo vino empezó la resistencia acérrima contra Cristo. Se han despertado muchas ideologías contra Cristo. La mayor de todas, en materia política, son las ideologías de izquierda, no cabe ninguna duda. Todas las ideologías de izquierda son contra Cristo. Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores, y las personas que abrazan ideologías de izquierda obedecen a la voz, lucha armada, revolución.
Dios ha dicho, perdonad para que seáis perdonados. Cristo Jesús dijo esto. Y ellos dicen, los que abrazan las ideologías de izquierda, ni perdón ni olvido. Cristo ha dicho, Estado de Derecho. El trabajador, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. Ha de trabajar primero. Derecho a la propiedad privada, respetar la propiedad privada. Y deben haber diferencias sociales. El que trabaja duro como la hormiga tendrá más. Y será señor del que tiene menos, del flojo, del haragán. Pero las ideologías de izquierda dicen igualdad social. Las ideologías de izquierda se oponen reglón tras reglón, tilde tras tilde a Cristo. Cristo ha dicho, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra, hizo al hombre? Pero las ideologías de izquierda dicen, no es así como dice Cristo, es como tú te autopercibas. Y Cristo dice, 6 cosas aborrece el Señor, aún 7 abomina su alma. Los que encienden disputa entre los hermanos, los que derraman sangre del inocente. Y las ideologías de izquierda promueven las rencillas, las peleas, las luchas, las revueltas y el aborto. Derrama sangre del inocente. Son todas ideologías contra Cristo. El Señor Jesucristo trajo desde la tierra de Medio Oriente a Israel, a un pueblo extranjero, a la tierra de Canaán, para destruir a todos los canaanitas, porque los canaanitas, que eran los pueblos originarios, eran altamente inmorales e idólatras. Asimismo, Dios trajo a los europeos a la tierra latinoamericana, porque la tierra americana, los pueblos originarios, estaban llenos de demonios. Le sacaban los corazones a los seres humanos capturados en sus guerras para ofrecérselos a sus dioses. Nuevamente estoy apuntando a la iglesia, perdónenme, voy a hablar de acá. Pueblos sin Dios. Todas las ideologías de izquierda abrazan el indigenismo, para que vuelvan los conceptos de los credos espiritistas indígenas. Son anticristo. Bendito sea el Señor que a través de los europeos nos trajo la santa palabra de Dios. No importa que haya sido como fuera que haya venido la Biblia, con católicos españoles o con luteranos alemanes o con anglicanos ingleses, no importa. Sabemos que todo eso es muy imperfecto y muy injusto, la conducta de esas personas. Pero vino la Biblia, eso es lo importante, vino el conocimiento de Cristo. Nosotros por Hechos capítulo 4 versículo 12 sabemos lo siguiente, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y damos gracias a Dios que a Latinoamérica, antes de la llegada de los españoles, cuando todo este país, este territorio estaba dominado por los demonios, por la idolatría, sacrificando en cuantos lugares altos a las niñitas, a la Pachamama, vino el conocimiento de Cristo por los europeos. Bendita colonización y dominio español, bendito. Bendito, porque aquí habían puros pueblos altamente anticristos, llenos de demonios, de hechicerías, de santerías. Esa es la verdad. Y las ideologías de izquierda abrazan el indigenismo. No, los pueblos originarios, ellos estaban antes, mentira. Dios hace todo esto. Dios trajo a los europeos para que hubiera conocimiento del verdadero y genuino Dios. Ese es Jesucristo. Y de estas naciones que estaban acá, que fueron esparcidas por el mundo y huyeron de Dios porque Dios los esparció, muchos de ellos vinieron al continente americano. Y ahí están los tehuelches, los mapuches, los aucas, los distintos razas o etnias, todos pueblos anticristo, antidios, habiendo conocido a Dios. Ellos conocieron de Noé, si venían de Adán, todos. Y toda la raza que había aquí en Latinoamérica era una raza indígena altamente pagana, idólatra, anticristo. Y Europa empezó sus empresas de conquistar tierras, y en esa excusa, que puede sonar injusta, por lo menos nos vino esto, el conocimiento del Dios vivo y verdadero, el conocimiento de Cristo. Entonces, vamos ahora a leer la segunda carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 2, versículo 1 en adelante. La verdad es que es del versículo 1 al 12, porque Juan el apóstol ya nos dice que nosotros ya, a partir de Cristo, empezó la manifestación del anticristo. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos.
Bueno, pero tiene que venir uno, un príncipe de los anticristos, en el último tiempo. Eso es lo que nos dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. El apóstol San Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica respecto a algo que ellos anhelaban mucho, porque estábamos hablando del amor que tiene un genuino cristiano a Cristo. Anhelaban reunirse con el Señor Jesucristo. Era la promesa que ya el apóstol Pablo le había dado en la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 4, versículos 13 al 18, el apóstol Pablo les había enseñado a la iglesia acerca de nuestra reunión con Cristo Jesús en las nubes. Vamos a ir a eso antes de seguir con esta segunda carta. En la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 4, versículos 13 en adelante, el apóstol les escribió a los hermanos. Les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya han fallecido en la fe en Jesucristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, es decir, los que no creen en Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Qué tremenda información le que está dando el apóstol! Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, nosotros no nos vamos a adelantar a ellos, a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, será el Señor mismo, no un ángel, no un querubín, no un terafín, será el Señor en persona, Él lo hará personalmente, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice el apóstol, del tercer cielo, a las nubes, al aire del primer cielo. Del tercer cielo descenderá el Señor. Dice, descenderá del cielo. ¿Ya? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la promesa que el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia en la primera carta, a la iglesia que se reunía en Tesalónica. Pero ahora hay una segunda carta que el apóstol San Pablo escribe, porque algo parece ser que había ocurrido. Había habido algún alboroto, algunos habían empezado a predicar que este evento de la venida de Cristo por la iglesia ya había ocurrido. Y parece que ellos se habían quedado, había ocurrido el rapto, el arrebatamiento, y muchos estaban alborotados diciendo, pero yo no me fui, ¿qué pasó? Entonces había mucha y mala información, muchos engaños y mentiras ya empezaron a ocurrir acá, porque ya se empezó a manifestar el anticristo, la confusión. Entonces escribe la segunda carta el apóstol San Pablo a la misma iglesia en Tesalónica, versículo 1 en adelante del capítulo 2, y dice el apóstol San Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, el apóstol San Pablo está escribiendo acá, hablando de este día del Señor. No está cerca, claro. Estamos nosotros aquí sí que estamos cerquita. Sin embargo, el apóstol San Pablo tranquiliza a la iglesia y les dice, no, todavía no viene el día del Señor. El día del Señor va a iniciarse con algunos eventos súbitos. Primero, la reunión de la iglesia con Cristo, sacada de aquí de la tierra para reunirse en las nubes del cielo, como ya lo había escrito el apóstol San Pablo en su primera carta. Luego el mundo entrará a la gran tribulación, que es algo espantoso, terrible, que ni siquiera yo voy a dar detalles de este periodo de 7 años, que es la última semana de Daniel. En otros videos he explicado esta profecía que Dios le dio a Daniel para que viniese Cristo a gobernar a la tierra, en Jerusalén, en el pueblo de Israel, y traer la justicia perdurable, acabar con la prevaricación, con el pecado, con la iniquidad. Pero para que eso ocurriese, tenían que antes suceder 3 etapas. 2 de las etapas ya se cumplieron.
Y ahora tenía que venir otra semana de 7 años, que es esta, que va a ocurrir acá, en donde el príncipe de un pueblo que había venido a destruir a Israel, que ahora sabemos que es la ONU, porque es el mismo imperio romano, la ONU, es, digamos, la reminiscencia de esta cantidad de naciones que vinieron a destruir a Israel y la asolaron. Hoy ha nacido en 1945. Bueno, ahora tiene que manifestarse ese príncipe. Pero 2000 años atrás, el apóstol San Pablo le dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, y con ello incluyéndose la manifestación del anticristo previamente. Luego se manifiesta Cristo destruyendo al anticristo con el resplandor de su venida. Es decir, Cristo solamente con aparecerse hará pedazos al anticristo, lo desmenuzará. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, iglesia, porque no vendrá el día del Señor, de eso se trata, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso hará el anticristo cuando sea construido el tercer templo en Israel. Entonces dice que el anticristo va a hacer eso, o sea, sentar ahí, y se va a querer hacer igual pasar por Dios. Entonces, el apóstol dice, no, iglesia querida y amada, todavía no viene el día del Señor. Para que se manifieste el día del Señor, antes tienen que ocurrir estas dos cosas. Tiene que haber apostasía de la iglesia y debe manifestarse el hombre de pecado. El hombre de pecado, la manifestación de él ya ha ocurrido acá, queridos amigos. Todas las ideologías anticristo ya están en plena acción. Y la apostasía de la cristiandad es evidente. Se han abandonado todo tipo de doctrinas fundamentales. Se han dejado de creer y hoy la cristiandad lo único que está queriendo es ser prosperada en la tierra sin poner ni una sola mirada arriba en el cielo. Todo lo que ocupan de la Biblia, las gentes cristianas, es para ser prosperadas única y exclusivamente aquí en la tierra. Dios, prospérame aquí, mi hija, mi hijo, mi familia, mi carro, mi dinero, mi casa, mi auto, mi piscina, mi trabajo, mis títulos, mis postítulos, mi trabajo, aquí en la tierra. No hay ni un guiño al cielo. Eso es la apostasía. Y ya la iglesia no espera a Cristo. ¿Se fijan que la iglesia fiel y verdadera, la de los tesalonicenses, esperaban al Señor y se habían puesto nerviosos creyendo que el Señor ya había venido? Y los tiene que tranquilizar el apóstol Pablo. Ese era el amor genuino de la iglesia en Tesalónica por Cristo. Hoy la iglesia tiene la apostasía, a pleno. No hay ni un guiño al cielo, todo es aquí en la tierra. Toda la Biblia es ocupada para prosperar solamente terrenalmente. No ocupan nada referido a las cosas del cielo. El Señor dijo a través del apóstol Pablo, hijitos, si habéis resucitado con Cristo, si habéis sido lavados por Él, si habéis sido salvos por Él, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. Si habéis resucitado con Él, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero hoy la apostasía es tan evidente que la iglesia, o lo que es el conglomerado de gentes cristianas, no se sabe quién es salvo y quién no es salvo acá, está mirando solamente todas las doctrinas, las prédicas en los días domingos, todas las enseñanzas son para aplicaciones terrenales, para una vida terrenal, de mucho tiempo de vida en la tierra. Ya no esperan a Cristo. No esperan a Cristo. Ellos quieren vivir aquí en la tierra y proyectarse mucho tiempo más, a pesar de todas las señales que están ocurriendo en todo el globo, anunciando la venida de Cristo. Terrible. Ya llegó la apostasía y se ha manifestado el hombre de pecado. Dice en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese es un misterio. Cómo Satanás quiso rebelarse contra Dios, teniendo esperanza de tener alguna oportunidad al rebelarse, a ser un revolucionario, uno que hace un golpe, una revolución. Ese es el espíritu del anticristo. Una revolución en los cielos, arrastró a la tercera parte de los ángeles en su rebelión contra Dios. Ese es un misterio, no lo podemos saber. ¿Cómo un ser creado, un querubín protector, se rebeló y entró en él la iniquidad? Ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice en el versículo 7 de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Solo que hay quien al presente lo detiene. Este es el cuerpo espiritual de Cristo.
Si bien la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea fueron iglesias reales que estuvieron en el Asia Menor, en Turquía, espiritualmente significa toda la iglesia en la era, desde que Cristo vino al mundo hasta el presente. Esto ha detenido la iniquidad por los siglos, porque empezó desde que Cristo vino al mundo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene. Ya han partido las 6 iglesias. La cristiandad ya, mucha de ella, ya está con el Señor. Queda la iglesia última en la tierra, las que veremos nosotros este acontecimiento del rapto de la iglesia y experimentaremos la transformación de nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo último que está deteniendo la iniquidad. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¡Pum! Y entonces se manifestará aquel inicuo. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando ya no haya iglesia. Cuando no esté el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Entonces se manifestará a placer aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todas las personas que se perderán, lo harán porque nunca recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es Cristo, hablándoles la verdad a los seres humanos. En el principio, este misterio de la iniquidad que es Satanás, la serpiente antigua, les dijo a Adán y Eva, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, autogobernándote tú solo, sin Dios, como Nimrod. Ese es el misterio de la iniquidad. Quieren globalizar al mundo poniendo un líder globalista humano y que todos los hombres se gobiernen cual torre de Babel, teniendo todos los beneficios de Dios, pero sin Dios, anticristo. Entonces ellos nunca recibieron el amor de la verdad para ser salvos, nunca creyeron en el bendito evangelio. Aquí está la iglesia que se va. La iglesia toda completa se va. Los que han muerto en Cristo primero, luego los que quedan en vida, transformados y se van al cielo. Toda la iglesia es retirada, es sacada de aquí. Los que han creído en Cristo. Y todos los que nunca recibieron el amor de la verdad para ser salvos, los que nunca entraron por la puerta estrecha de salvación, ellos serán engañados por el anticristo. Por cuanto no recibieron nunca el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto nunca recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto, Dios es Dios, que les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo. Y este príncipe que ha de venir, que ha de salir de este pueblo antiguo, este conglomerado de naciones que destruyeron a Israel acá 70 años después de Cristo, este pueblo lo va a gobernar este cuerno pequeño, el anticristo. Y Dios va a estar mandando en este periodo de horror